Hola, en este video te voy a explicar 8 ejemplos de integración por partes utilizando la estrategia ILATE. Como sabemos, en la integración por partes, y en la cual tengo la fórmula aquí, nosotros debemos de dividir nuestro integrando para poder elegir cuál va a ser nuestra u y cuál nuestro diferencial de v. La palabra ILATE nos permite una estrategia sencilla para poder seleccionar la u. Entonces, para poder elegir la función u de nuestro integrando, pues podemos identificar este tipo de funciones y organizadas de esta forma, la primera letra de cada uno de este tipo de funciones forma la palabra ILATE. Bien, la primera son inversas trigonométricas, luego funciones logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Vamos a ver varios ejemplos. En este caso voy a resolver este integral. Entonces, aquí están todos los elementos que voy a necesitar para sustituir en nuestra fórmula de integración por partes y nosotros debemos de escoger u y dv. Muy importante, los que tienen diferencial deben de contener el diferencial de x en ambos casos. Entonces, vamos a ver cuál sería la u. En este caso, reviso si tengo funciones inversas trigonométricas en mi integrando y pues no tenemos. Después reviso logaritmos y pues aquí tenemos logaritmos. Por lo tanto, lo voy a marcar aquí con una marquita. Tenemos logaritmos. Y bueno, vamos a revisar también este tipo de función caería en esta categoría, algebraicas. Para poder escoger nuestra u, lo que tenemos que ver es en la dirección de esta flecha, qué función o qué tipo de función nos encontramos primero. La que tendría prioridad para ser nuestra u sería esta función que es de tipo logarítmica. Entonces, este logaritmo natural va a ser, en este caso, nuestra u. Por lo tanto, la que está después, que sería, en este caso, la algebraica, sería el diferencial de v. Y sería esto que está en el paréntesis. El resto, estos elementos nosotros los debemos de calcular. Y para calcular el diferencial de u, lo único que tenemos que hacer es calcular la derivada, en este caso del logaritmo natural, su derivada sería 1 entre x. Entonces el diferencial lo podemos dejar también en la parte superior. Y para calcular v, lo que tenemos que hacer es integrar lo que tenemos aquí, en diferencial de v. Entonces la integral de 6x a la 5, pues sería x a la 6. La integral de más 4 sería 4x. Y ahora sí tenemos todos los elementos para poder sustituir en nuestra fórmula. Así que vamos a sustituir esta parte, o bueno, nuestra integral inicial, pues es la parte a la izquierda de este símbolo de igualdad. Y ahora empiezo con la parte derecha. Empiezo con u por v. Entonces nuestra u y la v las tenemos aquí, se van a estar multiplicando. Entonces primero voy a poner por logaritmo natural de x. Después, siguiendo nuestra fórmula, menos, símbolo de integral, y ahora v por du. Entonces v aquí lo tenemos y du, no olvides que du es una fracción. Entonces, para organizarnos mejor, si quieres ponemos de una vez la fracción. Empiezo escribiendo la v, quedaría en la parte de arriba, y multiplicando por el du, este 1 quedaría multiplicando lo de arriba, esta x quedaría en la parte de abajo y nuestro diferencial de x. Y esta nueva integral que quedó, pues la tenemos que resolver con las técnicas que nosotros tengamos. Aquí ya no es obligatorio volver a utilizar aquella fórmula. Entonces vamos a ver, vamos a reducir un poquito esta expresión. Entonces, separando el numerador con el común denominador, quedaría x a la 6 entre x, quedaría x a la 5, más 4x entre x quedaría 4. Y pues esto lo podemos resolver de una manera muy sencilla. Aquí tendríamos x a la 6 sobre 6. Y no olvides este menos. Aquí ya lo puse, pero con este quedaría menos 4x. Y hemos integrado todos los elementos. Entonces le agrego la constante de integración.
En esta integral tengo estos dos tipos de funciones. Primero el paréntesis, x cuadrada más 4x caería dentro del tipo algebraico, que sería donde está la a, lo voy a marcar, y el coseno quedaría en el tipo de las trigonométricas. Siguiendo la dirección de esta flecha, el primer tipo de función que nos encontramos es el algebraico, por lo tanto, esa va a ser nuestra función u. El algebraico pues sería x cuadrada más 4x. Por lo tanto, el coseno sería aquí en el diferencial de v. Y para calcular los otros elementos, aquí pues nosotros tenemos que derivar. La derivada de x cuadrada más 4x sería 2x más 4. Entonces, bueno, aquí llevaría paréntesis. Y aquí la integral del coseno. La integral del coseno sería la función seno de x. Y una vez que ya tenemos todos nuestros elementos, ya podemos sustituir en nuestra fórmula de integración por partes. Bien, entonces nuestra integral, que la he puesto aquí otra vez, es la parte izquierda de la fórmula, del lado izquierdo de la igualdad, y del lado derecho empezamos con el producto de u por v. Entonces vamos a multiplicar u por v, quedaría, abro paréntesis, x cuadrada más 4x por seno de x. Siguiendo nuestra fórmula, aquí sería menos integral y v por du. Entonces aquí tengo la v por nuestro du. Entonces voy a abrir un paréntesis porque voy a poner primero 2x más 4. Lo pongo multiplicando la función seno de x. Y no olvidemos el diferencial de x, que sigue siendo parte del du. Reviso qué tipo de integral fue la que quedó aquí. Y lo que veo es que también se puede resolver por integración por partes. Y bueno, voy a identificar los tipos de funciones. Aquí 2x más 4 sería del tipo algebraico. Y la función seno sería del tipo trigonométrico. De acuerdo a la dirección de esta flecha, el primer tipo de función que me encuentro de estas dos pues es el algebraico. Entonces esta va a ser nuestra función u, que sería 2x más 4. Por lo tanto, la función seno sería nuestro diferencial de v. Y lo que voy a hacer es que para calcular aquí pues tengo que derivar 2x más 4, entonces pues sería simplemente 2. Y aquí tengo que integrar seno de x. La integral del seno sería menos coseno de x. Y volvemos a sustituir en nuestra fórmula de integración por partes. Esta parte, bueno, que es la integral que estamos resolviendo, pues sería esta parte de aquí, seguido del igual y el producto de u por v. Entonces aquí tengo el igual. El producto de u por v, hay que tomar en cuenta este signo negativo. Entonces, empiezo con el signo, abro paréntesis, u 2x más 4 por v. Recuerda que el signo, este signo menos, ya lo puse. Menos, que es este de aquí, la integral de v por du. V es negativa, este menos por este menos nos da más, nos quedaría coseno de x. Y por du, entonces este 2 diferencial de x. El 2 lo voy a dejar fuera de la integral y el de x lo voy a dejar aquí. Entonces solo nos falta resolver esta integral, la cual ya la podemos resolver directamente por la fórmula. Entonces la integral del coseno es la función seno. Entonces aquí sería 2 por seno de x. Bien, ahora lo que voy a hacer es sustituir los resultados en mis integrales previas. Así, en mi integral que tenía originalmente, esta parte ya estaba resuelta y la he puesto aquí, menos esta integral ya la tenemos resuelta. Voy a abrir un paréntesis grandote porque este menos va a afectar al resultado de esta integral. Este resultado ya lo tenemos aquí, que es la integral de 2x más 4 seno de x. Entonces solo voy a copiar este resultado aquí. Y le agrego la constante de integración. Y lo único que voy a hacer es multiplicar este menos por lo que está dentro del paréntesis.
Menos por menos da más. Menos por más da menos. Más c. Y este es el resultado de nuestra integral. En esta integral revisamos nuestro integrando y los tipos de funciones que intervienen. 5 por t caería dentro del tipo algebraico, entonces lo voy a marcar. Y e a la menos 2t pues caería dentro del tipo exponencial. Siguiendo la dirección de esta flecha, el primer tipo de función que nos encontramos es el algebraico, pues esta va a tener prioridad para ser nuestra u. Entonces 5 por t sería nuestra u, y el exponencial e a la menos 2t sería el diferencial de v, y vamos a calcular los otros dos elementos. Aquí tengo que derivar 5 por t, su derivada sería 5. Aquí tengo que integrar e a la menos 2t, su integral sería menos 1 medio e a la menos 2t. Bien, esta parte corresponde a la parte izquierda de la igualdad. Ahora sustituyo u por v. U por v serían estos dos elementos, y multiplicando podemos poner menos 5 medios de t e a la menos 2 por t, menos la integral, y siguiendo la fórmula, v por du. Entonces v tiene un signo negativo, entonces menos por menos da más. El 1 medio lo puedo poner fuera porque es constante. E a la menos 2t, entonces quedaría e a la menos 2t, y por el diferencial de u, entonces el diferencial de u es 5 diferencial de t. El 5 voy a aprovechar ponerlo afuera, y el diferencial de t aquí lo voy a poner. Y vamos a revisar la integral que quedó. Entonces esta integral también se puede resolver. Bien, esta integral se puede resolver ya por fórmula directamente. Entonces tendríamos esto, lo copio. Aquí tengo 5 medios, entonces ya está fuera de la integral esta parte. Ya nada más voy a integrar esto de aquí y sería menos 1 medio de e a la menos 2t. Y todo esto se va a hablar desde menos 1 hasta 2. Reduzco esta parte de aquí, entonces quedaría aquí menos por más da menos, 5 por 1 5, 2 por 2 nos da 4, e a la menos 2t, y esto se evalúa desde menos 1 hasta 2. Bien, evaluando esta expresión, primero en el límite superior de integración, que es igual a 2, tendríamos menos, abro paréntesis. Ahora vuelvo a evaluar todo esto, pero ahora con t igual a menos 1. Bien, voy a calcular este resultado en decimales, y ahí tendríamos nuestro resultado. En decimales sería aproximadamente pues esto que está ahí escrito. Aquí nuestro integrando es x arc seno de x. Entonces, esta x caería dentro del tipo de algebraico. Y arc seno de x sería una función inversa trigonométrica. Entonces, ahí tenemos los dos tipos de funciones. Y de acuerdo a la dirección de nuestra flecha, el primer tipo de función que nos encontramos es la inversa trigonométrica, la cual va a ser prioridad para que la escojamos como nuestra u. Entonces, aquí va la función arc seno de x. Por lo tanto, el diferencial de v sería pues nuestra x. Y estos dos elementos los vamos a calcular. Aquí nosotros tenemos que derivar arc seno de x, y su derivada sería 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y diferencial de x, bueno, también este lo podemos dejar aquí arriba, sería lo mismo. Para calcular este de aquí lo que tenemos que hacer es integrar. En este caso, pues integramos x, sería x cuadrada
sobre 2. Bien, aquí he escrito esta parte, bueno, lo que corresponde a esta parte, símbolo de igualdad, u por v. Y u por v tendríamos x cuadrada sobre 2 por arc seno de x. Entonces aquí lo voy a poner. Luego sigue menos, símbolo de integral, v por du. Entonces es v por du. Entonces aquí tengo un medio que lo voy a dejar fuera de la integral. Y de entrada me va a quedar una fracción, entonces voy a poner de una vez línea de fracción. V quedaría con nuestro x al cuadrado en el numerador y du quedaría un 1 multiplicando x cuadrada, pues queda igual. Y en el denominador raíz 1 menos x al cuadrado, diferencial de x. Y bueno, aquí quedaría un 1. Esta nueva integral ahora nosotros tenemos que resolverla con alguna estrategia. Voy a utilizar integración por partes para resolver esta integral, pero voy a reorganizar un poquito para que se entienda más fácil lo que quiero hacer. Lo primero, esta x al cuadrado la voy a representar como x por x y voy a separar un poco la multiplicación de fracciones. Y esto me va a servir un poquito para separar los términos que voy a utilizar aquí en u y diferencial de v. Bueno, en este caso esta x cae dentro del tipo de algebraico, que sería este de aquí. Y este también cae dentro del tipo algebraico. Entonces hay un empate. Bien, la estrategia y late no me va a servir tanto para escoger u y dv en este caso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, una vez que ya está separado de esta forma, pues ya lo había tratado de visualizar. Esto me sirve de esta forma porque se puede integrar muy sencillo. Entonces voy a establecer este de aquí como el diferencial de v. Porque es muy fácil obtener esta integral. Y esta x la voy a poner aquí en u. Una vez que ya elegimos de esta forma, pues vamos a calcular el resto de los elementos. La derivada de x es 1 y la integral de este término, bueno, la voy a poner aquí brevemente, la voy a borrar ahorita. Pues va a quedar como x si establezco que la raíz se puede representar como potencia fraccionaria, quedaría esto elevado a la 1/2, y como está en el denominador lo puedo subir al numerador, simplemente la potencia le cambio el signo y puedo integrar por cambio de variable, y esto sería menos 2x de x. Entonces esta x me va a servir para complementar mi diferencial y voy a integrar con la fórmula de u a la n. Entonces la integral aquí quedaría menos 1/2 de 1 menos x al cuadrado. La n más 1 quedaría 1/2 entre 1/2. Y esto lo podemos reducir simplemente y nos va a quedar así. Y esto es lo que va en esta parte de aquí, sería menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Si tienes dudas sobre la técnica de cambio de variable, aquí te dejo un enlace y en la descripción también de todos los ejemplos que tengo de cambio de variable. Bien, siguiendo nuestra integración, solo voy a poner la integral, el 1/2 no lo voy a considerar, solamente la parte de la integral. Tendríamos u por v, entonces signo negativo, la x raíz de 1 menos x al cuadrado, menos la integral, siguiendo nuestra fórmula, v por du, entonces este menos, quedaría aquí, por raíz de 1 menos x al cuadrado, por diferencial de u sería aquí diferencial de x. Y este ya lo podemos resolver por fórmula. Bien, aquí por fórmula a cuadrada sería 1, por lo tanto a es igual a 1. U cuadrada es x cuadrada, por lo tanto u es igual a x.
Y siguiendo la fórmula tendríamos aquí x sobre 2 por la raíz de a cuadrada, que sería 1, menos u cuadrada, y raíz, más a cuadrada entre 2 por la función arcseno de u, que sería x, entre a, que sería 1. Entonces, este resultado que es esta integral, la vamos a sustituir en esta parte de aquí. Por lo tanto, esto, bueno, ya lo copié, más, aquí le pongo más, y esta integral sería, pues, este resultado. Aprovechando, estos términos se pueden reducir porque son términos semejantes. Aquí tendremos menos un entero de toda esta parte más un medio de esa misma parte, que sería x raíz. Reduciendo estos términos quedaría menos un medio de x raíz de 1 menos x al cuadrado, y aquí copiamos más un medio arcseno de x. Ahora, esta integral la vamos a sustituir aquí. El resultado sería esta parte, ya la copié aquí, sigue menos un medio. Y aquí donde va esta integral ya puedo sustituir este resultado aquí. Lo único que resta es multiplicar el menos un medio por estos elementos. Este elemento y este los puedo factorizar. Este un medio se multiplica por menos un medio, entonces aquí tendremos menos un cuarto arc seno de x. Y aquí este menos por menos da más, x sobre 4 raíz de 1 menos x al cuadrado más c. En esta integral intervienen, bueno, estos dos tipos de funciones, x al cuadrado, que la podemos dejar como una función, bueno, que corresponde al tipo de función algebraico, y arco tangente de x, que corresponde al tipo de función inversas trigonométricas, y de acuerdo en la dirección de esta flecha, la primer tipo de función que encontramos es la inversa trigonométrica. Entonces, arco tangente de x de u, según esta estrategia, la vamos a poner como u. Y para el diferencial de v, pues sería x al cuadrado. Y vamos a derivar, para calcular lo que va en el diferencial de u, tenemos que derivar el arco tangente de x. Y bueno, esto por fórmula quedaría 1 entre 1 más x al cuadrado. O diferencial de x también lo podemos dejar aquí arriba. Y para calcular v, lo que tenemos que hacer es integrar x al cuadrado, y aquí tendríamos x al cubo sobre 3. Vamos a sustituir en nuestra fórmula de integración por partes. Empezamos con u por v. Pues aquí voy a aprovechar aquí esta parte. U por v sería esto por esto. Entonces tendríamos x cúbica sobre 3, o un tercio de x al cubo, también lo podemos poner así. Arco tangente de x menos la integral de v. Entonces aquí tenemos v, bueno, de acuerdo a esta fórmula v, entonces aquí tengo un tercio de x al cubo, entonces el un tercio lo voy preparando, lo pongo aquí afuera, x al cubo, y el diferencial de u, que pues también de acuerdo a nuestra fórmula se está multiplicando, es una fracción, entonces en el numerador se multiplica por 1, por x al cubo, y en el denominador 1 más x al cuadrado, diferencial de x. Y ya hemos utilizado integración por partes. Aquí tendríamos un 1. Revisamos la integral que nos quedó aquí.
y pues tenemos que resolverla también por alguna estrategia, y pues se me ocurre hacer integración por partes una vez más. Bien, aquí escribí la integral que voy a hacer, la voy a hacer aquí en un procedimiento aparte. Y la integración por partes, bueno, primero tengo que verificar qué sería u de v, pero para eso voy a representar x al cubo como x al cuadrado por x, y voy a reacomodar los términos. De esta forma, verifico que sea igual x cuadrada por x, pues me resulta x al cubo, y este denominador pues es este de aquí, sus diferenciales. Entonces, si es lo mismo, solamente lo reacomodé. Voy a utilizar igual la misma estrategia para identificar los términos. X al cuadrado es del tipo algebraico, y x entre 1 más x al cuadrado pues también es del tipo algebraico. Entonces, pues hay un empate. Esta estrategia no me sirve en este momento para elegir u y de v, pero lo que yo veo es que esta parte que es una fracción algebraica se puede integrar muy fácil aprovechando esta x que ya puse aquí. Entonces, como se puede integrar muy fácil, la voy a poner aquí. Y x al cuadrado pues se deriva muy sencillo, y al derivar x al cuadrado lo que resulta es algo también más sencillo. Entonces voy a trabajar con esta elección y voy a calcular pues estos elementos que nos faltan. Aquí pues voy a derivar x al cuadrado, tendríamos 2x. Aquí voy a integrar. La integral sería 1/2 del logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Porque la derivada del denominador sería 2x, entonces por eso el 2 es el que no tenemos, por eso va a resultar 1/2, y tendríamos la fórmula de du sobre u, y pues es la del logaritmo natural. Y vamos a sustituir en nuestra integración por partes. Aquí tendríamos u por v, entonces tendríamos este producto de estos elementos, 1/2, 1/2 de x al cuadrado, logaritmo natural de 1 más x al cuadrado, menos la integral. Este menos es por nuestra fórmula, símbolo de integral, v por du. V por du. Entonces, aquí voy a poner, aquí tengo 1/2, logaritmo natural de 1 más x al cuadrado, y acá tengo este 2, lo voy a poner fuera de la integral, y esta x la voy a poner aquí en este espacio, x diferencial de x. 2 entre 2 pues nos da 1, y voy a integrar esto que quedó aquí. Se integra muy fácil con logaritmo natural de u, con el método de integración por cambio de variables. Si esto es nuestra 1 más x al cuadrado, nuestro du pues sería 2x diferencial de x. Esta x diferencial de x me va a ayudar a completar mi diferencial. Nada más me falta este 2. Entonces, pues ya quedó esto de aquí. Bien, esta parte ya la copié, menos. Y vamos a resolver esta integral. Aquí quedaría, como debido a que nos falta un 2, aquí sería 1/2, y abro paréntesis, de u, 1 más x al cuadrado, logaritmo natural de u, menos u. Esto es por la fórmula de integración. Ahora voy a desarrollar esta parte porque vamos a poder reducir uno de aquí. Entonces vamos a ver. Bien, esta parte ya la copié, menos, y aquí voy a ir desarrollando 1/2 por 1. Este menos ya lo puse, logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Menos 1/2 por x al cuadrado, logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Menos por menos da más 1/2 de 1 más x al cuadrado. Este término de aquí lo puedo reducir con ese término, lo voy a tachar, porque se reducen a 0. Y entonces nada más nos queda este y este término. Y ahora voy a sustituir, ahora sí en mi resultado final, esta integral, pues ya sería este resultado. No olvides que se multiplica por menos 1/3 esta parte. Entonces esto, incluyendo el 1/3, ya lo escribí en esta parte de abajo, y en lugar de esta integral ya puedo sustituirla por este resultado. Más la constante de integración
Solo nos falta pues multiplicar este menos 1/3 por estos elementos. Esta parte ya está aquí y lo que puedo hacer es factorizar el 1/2, pues quedaría aquí. Y de paso este signo, entonces este va a quedar con signo también opuesto. Entonces quedaría más 1/6 y aquí quedaría logaritmo natural de 1 más x al cuadrado y aquí menos 1 más x al cuadrado más la constante. En esta integral, pues vamos a dividir un poquito el integrando, bueno, no a dividir, sino a representarlo de una forma un poquito diferente. Sería x a la menos 3 por logaritmo natural de x al cuadrado, diferencial de x. Y pues vamos a verificar, igual con nuestra estrategia de dilate. X a la menos 3 correspondería a una función del tipo algebraico. Y logaritmo natural de x al cuadrado, pues sería en la parte de logaritmos. Entonces aquí quedaría, de acuerdo a la dirección de nuestra flecha, la primera función que encontraríamos sería la del tipo logarítmico. Entonces esta va a tener la prioridad para hacer nuestra función u. Entonces aquí en esta u tendríamos logaritmo natural de x elevado al cuadrado. ¿Ah? Y el diferencial de v, por lo tanto, sería x a la menos 3 o 1 entre x al cubo, es pues, lo mismo. Lo voy a poner como x a la menos 3. Y vamos a calcular, para esta parte lo que tengo que hacer es derivar. Entonces aquí tendría 2 logaritmo natural de x. Entonces baja la potencia. El logaritmo natural le resto una unidad a su potencia por la derivada de este logaritmo, que sería 1 entre x, diferencial de x. Y aquí para integrar x a la menos 3, pues tendríamos x a la menos 2 entre menos 2. El menos lo voy a poner acá. Con estos elementos pues ya podemos sustituir. Entonces esta parte pues es esta parte de aquí. Y de acuerdo a la fórmula sigue u por v. Entonces aquí u por v sería el producto de esto que tenemos aquí. Tendríamos menos 1/2 de x a la menos 2 por logaritmo natural de x elevado esto al cuadrado, menos la integral, vamos en esta parte, de v por du. Entonces v lo tengo aquí, aprovechando el signo, menos por menos da más. Este 2 lo voy a poner aquí, x a la menos 2 por el diferencial de u. Este 2 lo voy a poner afuera. Esta x pues va en la parte de abajo y el logaritmo natural de x va en la parte de arriba. Diferencial de x. Esto lo podemos poner aquí. Si te das cuenta, no les puse límites de integración. Estos los podemos utilizar hasta el final. Mientras vamos a hacer la parte de integración. Y lo que podemos hacer aquí, pues esta x la podemos subir al numerador. Acuérdate que esta x está elevado a la 1, solo que nos escribe, el 1 es positivo. Al subirlo al numerador quedaría como x a la menos 1 aquí arriba. Y aquí quedaría un 1. O simplemente así. X a la menos 1 por x a la menos 2 nos da x a la menos 3. Y esta es la integral que ahora tenemos que resolver. 2 entre 2 también nos da 1. Y lo podemos dejar así. Pues voy a hacer la integración por partes también y voy a tratar de utilizar la estrategia de hilate. Entonces tengo x a la menos 3, que caería dentro de la categoría de algebraicas, y logaritmo. Bueno, pues fue la misma de hace rato. La misma, los mismos tipos. De arriba hacia abajo te encuentras primero la función del tipo logaritmo, entonces esta va a ser la prioridad para escoger u. Entonces este logaritmo natural es es nuestra u, y el de v sería x a la menos 3. Entonces te das cuenta, es muy parecido, solo que esta parte ya es más fácil porque aquí el logaritmo estaba al cuadrado y aquí pues ya está elevado a la 1. Y pues vamos a calcular estos elementos. La derivada del logaritmo natural es 1 entre x, la integral de x a la menos 3 es x a la menos 2 entre menos 2. El menos lo voy a poner acá. Y voy a poner
esta integral aquí y vamos a sustituir una vez más en nuestra fórmula de integración por partes. Empezamos u por v, serían estos de aquí, menos 1/2 x a la menos 2 por logaritmo natural de x. Luego, de acuerdo a nuestra fórmula, menos integral de v. La v es negativa, entonces menos por menos da más. Este 2 lo aprovecho a ponerlo una vez fuera de la integral, x a la menos 2. Se multiplica por el diferencial de u, es 1 entre x, entonces esto quedaría de esta forma. Y x menos 2 entre x lo podemos reducir a x a la menos 3. Esta parte ya la copié, incluyendo el 1/2, y aquí voy a multiplicar por la integral de x a la menos 3, que sería x a la menos 2 entre menos 2. Reduciendo términos, aquí tendríamos más por menos menos, 2 por 2, 4, entonces tendremos un cuarto de x a la menos 2. Y esta integral ya la podemos sustituir en esta parte que tenemos aquí. Bien, esta parte ya la copié aquí abajo. Solo me falta sustituir el resultado de esta integral que ya tenemos en esta parte. Entonces vamos a ponerlo. Entonces es negativo, entonces más bien y borramos. Menos 1/2 de x a la menos 2, logaritmo natural de x, menos un cuarto de x a la menos 2. Todo esto se evalúa desde 1 hasta 2. Si gustas, también se puede factorizar el 1/2. Bueno, aquí se puede factorizar 1/2. El signo negativo y x a la menos 2. Bien, sustituyendo en este resultado con el límite superior de integración, tendríamos aproximadamente menos 0.2092 menos. Ahora vamos a sustituir aquí mismo, pero ahora con x igual a 1. Bueno, en esto no puse todas las decimales, pero aquí ya el resultado le puse más decimales. La integral da aproximadamente 0.040799975. En esta integral tenemos estos dos tipos de funciones. E a la 2x caería dentro del tipo de función exponencial. Y la función coseno caería dentro del tipo trigonométrico. Utilizando la estrategia dilate y siguiendo la dirección de esta flecha, el primer tipo de función que encontramos de estas dos, pues sería trigonométricas. Entonces la función trigonométrica va a ser la prioridad para hacer nuestra función u. El coseno sería nuestra función. Coseno de 3x sería nuestra u. Por lo tanto, la exponencial, que es e a la 2x, va a ser el diferencial de v. Y con esto voy a calcular los otros dos elementos. El diferencial de u sería la derivada del coseno. Entonces sería aquí menos 3 seno de 3x. Y aquí la v, pues integro e a la 2x, tendríamos 1/2 de e a la 2x. Sustituyendo, utilizando pues nuestra fórmula de integración por partes, pues tendríamos u por v, entonces son estos dos elementos, 1/2 de e a la 2x por coseno de 3 por x, menos, de acuerdo a la fórmula, menos la integral de v por du, sería por estos dos. Entonces, pues tengo constantes, este 2 lo voy a poner fuera de la integral, pero pues está en el denominador, el 1 va en el numerador, y este menos 3 también lo voy a mover, menos por menos daría más, y el 3 lo voy a poner aquí arriba. Entonces ya tendríamos e a la 2x por seno de 3x diferencial de x. Realizamos la integral que quedó en esta parte y pues también voy a utilizar integración por partes. Para esta integral tenemos del tipo exponencial
y la función seno también cae dentro de la trigonométrica. Entonces, la prioridad para la función u pues va a ser la función que es de tipo trigonométrica. Entonces, en este caso, la trigonométrica es seno de 3x y el exponencial sería el diferencial de v, e a la 2x. Bien, aquí vamos a derivar la función seno. Entonces, la derivada sería 3 por coseno de 3 por x, diferencial de x. Y aquí lo b, esta la vamos a integrar y sería 1/2 de e a la 2x. Entonces voy a poner la integral aparte. Esta parte de aquí ya la escribí, incluyendo el 3/2. Y aquí voy a abrir paréntesis y voy a sustituir pues lo que corresponde a la integral, que es esta parte de aquí, la integral por partes. Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, u por v, este por este. Entonces tendríamos 1/2 e a la 2x por seno de 3 por x menos la integral de v por du. Entonces aquí tengo v y el du, entonces tengo constantes. Aquí 1/2 lo puedo sacar, bueno, el 2 lo pongo en la parte de abajo. El 3 aquí lo puedo poner y tendría e a la 2x coseno de 3 por x, diferencial de x, cerramos paréntesis. Hasta esta parte de aquí ya la copié y vamos a empezar con el producto. Aquí más por más da más. 3/2 por 1/2 nos daría 3/4 de e a la 2x seno de 3 por x. Más por menos menos. 3/2 por 3/2 nos daría 9/4 integral de e a la 2x coseno de 3 por x diferencial de x. Observa que esta integral también sería por partes, sin embargo, es exactamente el mismo integrando que el que teníamos originalmente. Cuando ya llegamos a que es el mismo integrando, ya terminamos de aplicar integración. Más bien lo que vamos a hacer aquí son un poco de manipulación algebraica. Menos 9/4 de esta integral la puedo dejar representada del lado izquierdo de la igualdad. En lugar de estar restando, quedaría sumando a esta integral. Entonces, esta integral y esta ya están aquí. Y lo que queda del lado derecho de la igualdad nada más son estos dos elementos. Ahora lo que vamos a hacer es reducir términos semejantes. Estos dos son términos semejantes. Aquí yo tengo un entero de esta integral más 9/4 de la misma integral. Un entero la podemos dejar representado como 4/4 y así ya va a ser muy fácil sumar las fracciones. 4/4 más 9/4 nos da 13/4 de esta integral. Y del lado derecho queda igual. Ahora, el 13/4 lo podemos mover. El 4 que está dividiendo, podemos multiplicar todo por 4 y dividir todo entre 13. Además, podemos factorizar el exponencial. Bien, una vez factorizado el exponencial, este 4 pasaría multiplicando, quedaría 4 por 1, 4, y el 2, bueno, aquí lo dejamos. El 13 quedaría dividiendo del coseno de 3 por x más 3/4. Y aquí ponemos este 4, pasa multiplicando porque está aquí dividiendo, y aquí este 13 quedaría aquí. Seno de 3 por x más c. El exponencial, bueno, ya quedó factorizado y lo único que nos falta es reducir esta operación y esta operación. Y hemos terminado nuestra integral.
Ahora vamos a resolver esta integral y el integrando es arco tangente de 1 entre x. Aparentemente solo hay un elemento, entonces sería como difícil visualizar u y diferencial de v, pero en este caso voy a remarcar un 1, que es una constante, 1 por arco tangente, para que sea un poquito más claro ver los dos elementos. Arco tangente de x es una función trigonométrica inversa, sería este elemento de aquí. El 1 lo podemos considerar como un polinomio de grado 0, por lo tanto lo podemos dejar aquí del tipo algebraico. De los dos, el que tendría prioridad para hacer la función u sería la inversa trigonométrica, la cual sería arco tangente, aquí lo voy a poner, de 1 entre x, y este 1 sería nuestro diferencial de v. Y ahora vamos a calcular estos dos elementos. Aquí tengo que derivar la derivada de arco tangente de 1 entre x, pues sería 1 entre 1 más el argumento al cuadrado por la derivada de 1 entre x, que también podría ser x a la menos 1, su derivada sería menos x a la menos 2. Aquí tuve que utilizar regla de la cadena. Entonces, para reducir estos términos, voy a poner el procedimiento aquí y ahorita lo voy a borrar. Menos x a la menos 2 entre 1 más, aquí ya voy a poner 1 entre x al cuadrado. Entonces, primero empiezo con el denominador, sacando el común denominador. Este 1 entero lo puedes ver como x cuadrada entre x al cuadrado, porque pues esto nos da 1. Y el común denominador sería x al cuadrado, aquí tendríamos x cuadrada más 1, y este menos, y x a la menos 2 lo podemos dejar como 1 entre x al cuadrado. Este de aquí es este. X al cuadrado y x al cuadrado los podemos reducir, y esto va a resultar en 1 entre x al cuadrado más 1. Y pues esto es un poquito más sencillo de manejar que esto o de esto que está aquí. Entonces lo voy a poner aquí. Y aquí vamos a integrar. Entonces la integral de 1 diferencial de x pues sería x. Y vamos a sustituir en nuestra integral por partes. Entonces aquí ya tenemos esta parte. U por v serían estos dos elementos. Voy a empezar escribiendo la x. Arco tangente de 1 entre x. Y de acuerdo a la fórmula, menos integral de v por du. V sería esta x y el du. Este menos, por este menos nos va a dar más. Esto va a quedar en una fracción. En el numerador vamos a poner la x. En el denominador, x cuadrada más 1. En el numerador aquí tengo un 1. Entonces este 1, pues por x queda igual. Y acá diferencial de x. Y todo esto, bueno, se va a evaluar desde 1 hasta raíz de 3. Y voy a resolver esta integral. Es muy sencilla porque si el denominador lo tomamos como u, sería x cuadrada más 1. El diferencial de u sería 2x diferencial de x. Y esto lo podemos resolver por cambio de variable. Si te das cuenta, esta x diferencial de x es prácticamente el diferencial de u, excepto por este 2. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Bueno, creo que aquí cabe, vamos a ponerlo aquí. A x arco tangente de 1 entre x más, y entonces al integrar aquí tendríamos un medio logaritmo natural de x cuadrada más 1, y esto se va a evaluar desde 1 hasta raíz de 3. Bien, entonces en esta expresión primero sustituimos el límite superior de integración, lo cual nos da aproximadamente esto de aquí, menos, ahora vamos a hacer lo mismo con el límite inferior de integración. Y esto nos da aproximadamente 1.131971. Espero que con estos ejemplos te haya quedado un poquito más claro cómo utilizar la estrategia de integración por partes utilizando la palabra ILATE. Por favor, dale click en me gusta, comparte mi video, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.